Era la primera. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mariel Pérez, soy médica de planta de la División B de la Sala de Mujeres. Hoy vengo en reemplazo de Natalia, que no pudo venir por una cuestión de salud. Bueno, a nosotros nos parecía muy importante nuestra participación como médicos clínicos, ya que en muchos casos, como sabrán, el primer contacto del paciente con el sistema de salud suele ser con los clínicos. Muchas veces a los pacientes les piden que saquen un turno con clínica como para pedir una orden de derivación por algún problema particular que tengan, y nos parece que es importante no perder esta oportunidad para poder hacer prevención, que es uno de nuestros roles. Esto también aplica lógicamente a la internación. Muchas pacientes se internan por otras causas y es una oportunidad que no hay que desaprovechar, más que nada en lo que es la prevención. Bueno, nos vamos a focalizar en lo que es la prevención primaria. Como dijo el doctor, se trata de intentar bajar la incidencia, es decir, la aparición de la enfermedad, hacerlo a través de la identificación de los factores de riesgo para poder actuar sobre ellos. En algunos casos los factores de riesgo son no modificables, pero son importantes identificarlos por varias razones. Por ejemplo, por el hecho de poder establecer si ese factor de riesgo la convierte a la paciente en una paciente con un riesgo aumentado para el desarrollo de cáncer de mama, y de esa manera establecer después el modo en el cual se va a hacer la pesquisa de esta enfermedad. Obviamente, el sexo, el género va a ser un factor de riesgo. Si bien los hombres pueden presentar neoplasias a nivel mamaria, las mujeres tienen 100 veces más riesgo de desarrollarlas. El cáncer de mama, como hemos comentado, es la enfermedad oncológica, o sea, el tumor maligno más frecuente en las mujeres y obviamente una de las causas de mayor mortalidad. Luego, la edad, otro factor de riesgo no modificable. Si bien, como comentaba también el doctor, estamos viendo en los últimos años una mayor incidencia en mujeres menores de 40 años, la edad de aparición más frecuente sigue siendo en la posmenopausia, ¿sí? Entonces la edad también es un factor de riesgo a tener en cuenta. Luego los antecedentes familiares, y acá es donde cobra gran relevancia lo que es el factor genético, ¿sí? Las familiares de primer grado, o sea, las mujeres que tienen familiares de primer grado, más de una sobre todo, o más de 2 familiares de segundo grado con antecedentes de cáncer de mama y de aparición a edades más tempranas, tienen más riesgo de estar relacionado con el factor genético, ¿sí? Con los ya conocidos BRCA1 y BRCA2. Obviamente estas son formas más agresivas de aparición de la enfermedad y es importante detectar este factor de riesgo elevado para poder hacer un seguimiento mucho más cercano. En nuestro medio tenemos entendido que es bastante dificultoso la solicitud de estos factores genéticos, pero si uno lo identifica puede hacer la derivación al especialista correspondiente e intentar de alguna manera poder hacer la detección de estos genes que nos van a permitir quizás plantear incluso hasta alguna cirugía, ¿sí? Que una mastectomía, por ejemplo, radical en forma precoz como para poder evitar el desarrollo de este cáncer. También es importante que la paciente tenga antecedentes de cáncer de mama en varones, ¿sí? Eso también la convierte en una paciente con un riesgo aumentado. A pesar de que es muy importante este factor genético para la aparición del cáncer de mama, no es lo más frecuente. Sí, solamente entre un 5 al 7% de las mujeres con cáncer de mama tienen el factor genético asociado. El antecedente personal de cáncer de mama, por supuesto. Después, lo que es la terapia de reemplazo hormonal o terapia hormonal. Esto se utiliza muchas veces en la posmenopausia como para paliar los síntomas del climaterio, y obviamente todo lo que es mayor exposición a estrógenos va a generar mayores chances de cáncer de mama. También nos sirve a nosotros como clínicos identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de cáncer de mama para quizás en estos casos evitar, si se puede, obviamente en conjunto y siempre hablando con el especialista, la terapia de reemplazo hormonal. Y esto también, hablando un poco de lo que comentaban también en la charla anterior, todo lo que son las mujeres trans, en este caso, que también se van a exponer a mayores dosis de estrógeno, a dosis muy elevadas, que pueden favorecer el desarrollo del cáncer de mama en pacientes que previamente no tenían un riesgo aumentado. Y bueno, luego también de la mano con la exposición prolongada a los estrógenos, una menarca temprana, una menopausia tardía, mayor tiempo de exposición estrogénica, mayor riesgo de cáncer. Después tenemos la nuliparidad y el aumento de la edad del primer embarazo a término, también yendo un poco en concordancia con la exposición al estrógeno. El tejido mamario denso, esto después seguramente lo van a comentar también de la mano un poco de lo que es el uso de imágenes, pero las mujeres con tejido mamario denso tienen mayores chances de aparición de cáncer de mama y además de una detección más tardía.
Esto nos va a obligar en algunos casos a pedir otros exámenes complementarios, por lo cual es muy importante identificarlo, ¿sí? Se puede hacer de forma clínica, por supuesto, mediante el examen físico, y es algo que también se va a informar en la tomografía que se realice. La exposición a radiación puede ser por alguna terapia previa o exposiciones laborales. La obesidad, y no solo la obesidad, sino también el sobrepeso. Se vio que un índice de masa corporal superior a 25 ya pone a la mujer en más riesgo por lo mismo, ¿sí? Por la producción de estrógenos a nivel de lo que es el tejido adiposo. Después el sedentarismo. No es el sedentarismo per se, pero obviamente las personas que son sedentarias tienen más chances de obesidad y sobrepeso, entonces favorecer un estilo de vida saludable, una alimentación saludable y una actividad física acorde a la situación del paciente va a favorecer a que no presenten el sobrepeso y haya menos exposición a estrógenos. El alcohol también produce más chances de cáncer de mama por dos mecanismos. Una, por la acción del alcohol en sí, ¿sí? Por lo que puede generar a nivel genómico, y por otra parte también porque aumenta la producción estrogénica. Así que la recomendación en general sería no consumir alcohol o hacerlo en forma moderada. Se vio que ya más de 3 medidas de alcohol por semana, que no es una cantidad quizás tan excesiva y que lo vemos en la mayoría de nuestros pacientes, ya aumentan un 15% lo que es el riesgo de aparición de esta neoplasia. Y después el tabaco, obviamente, por dos cuestiones. Primero, en lo que es prevención primaria, el tabaquismo va a hacer que tenga también justamente acción a nivel genómica por la modificación de los genes, pero también si la paciente tiene un diagnóstico de cáncer de mama, todas las complicaciones que derivan del uso del tabaco, como las complicaciones cardiovasculares, a nivel microvascular sobre todo, y también la enfermedad pulmonar, va a hacer que los tratamientos que tenga que enfrentar, quirúrgicos o con quimioterapia, los pueda, digamos, enfrentar de una manera distinta y con más chances de complicación. Así que bueno, nos parece importante remarcar nuestro rol como clínicos. Lo que podemos hacer es, en primera instancia, informar a nuestras pacientes, ¿sí? Explicarles qué es el cáncer de mama. Lo que vemos nosotras mucho en consultorio es que, por lo general, durante la edad fértil hay cierto control, se va al ginecólogo, se realizan el PAP, la colpo, la mamografía, pero después, ya a partir de la menopausia, muchas veces se pierde ese seguimiento y creen que ya los controles no se tienen que hacer más, ¿sí? Lo van a conversar después, pero la mayoría de las guías sugieren hasta los 75 años y en algunos casos más también, siempre que la expectativa de vida sea acorde, digamos, seguir haciendo los controles porque se vio que la detección temprana reduce la mortalidad. Hacer el screening correspondiente. Nosotras por lo general ya les pedimos a las pacientes la mamografía, la ecografía mamaria como para que ya adelanten un paso y vayan al especialista con estos estudios. Una vez que uno detecta la obesidad, el sedentarismo, poder consultar con nutrición, especialistas en obesidad en caso que corresponda. Hacer la prescripción de actividad física. Se vio que una intervención que es muy útil, más allá de decirle al paciente que salga a caminar, es hacerlo a modo de una prescripción, es decir, agarrar un recetario y prescribirle la actividad física, que tiene que ser de intensidad moderada, 4 o 5 veces por semana, 150 minutos por semana, y dárselo por escrito, ¿sí? Desaconsejar el consumo de alcohol o que lo haga en la forma más moderada posible. Hacer una intervención breve siempre a tabaquistas, siempre en todas las consultas, ver en qué etapa está el paciente y si es necesario, si está de acuerdo, derivarlo a cesación tabáquica. Y hacer una pesquisa activa de control de salud en pacientes con aumento de riesgo, ¿sí? Serían estas pacientes con un riesgo aumentado, ¿sí? Que van a requerir otro tipo de seguimiento, que son las que tienen estos factores que mencionamos previamente. Y lógicamente, si detectamos algunos de estos factores, fundamentalmente sospecha de un factor genético, hacer la derivación correspondiente al especialista. Muchas gracias.